mitad del tiempo que tú tardas en pestañear es lo que necesitan tus amígdalas para evaluar la información que llega a través de los sentidos del entorno, evaluar si esa información se parece en lo más mínimo a amenaza y si se parece, disparar la respuesta de estrés para luchar, huir, o si la amenaza es ingente, quedarnos paralizados o actuar reactivamente en modo lucha o huida es lo que nos puede meter en más problemas y en desafíos más gordos de los que tal vez ya tenemos, con lo cual es vital poder mantener una mente suficientemente clara. Bien. Conocer de algún modo las palancas y los disparadores dentro del cerebro social para mí va a marcar la diferencia ahora y en el futuro. Los líderes y las líderes que conozcan dónde están estos disparadores y palancas podrán desbloquear la capacidad de las personas para adaptarse con más agilidad, porque sin agilidad estamos muertos. Y esto supongo que lo tenemos todos bastante claro. Para ello necesitamos entender un poco la evolución de nuestro cerebro. Tenemos un cerebro modelo Homo sapiens sapiens que se actualizó por última vez hace 40.000 años, cuando la esperanza media de vida estaba en torno a los 25 años, un entorno muy diferente del actual. Y nuestro cerebro evoluciona en capas, aunque funciona en red. Evolucionamos desde las capas más primitivas, cerebro instintivo reptil y cerebro emocional, que forman lo que llamamos el sistema primitivo del cerebro que tenemos aquí detrás. Y eso evoluciona hacia la siguiente capa, que es el neocórtex y los lóbulos prefrontales. Los lóbulos prefrontales que están aquí son las áreas de alta tecnología de nuestro cerebro, lo que necesitamos funcionando a pleno rendimiento, a pleno rendimiento. En el cerebro instintivo reptil están las funciones básicas, es lo que hace que respires, que tu corazón funcione sin que tú te preocupes de ello. En el cerebro emocional está la capacidad de aprender en base a la experiencia y de expresar y gestionar emociones, pero en el córtex la capacidad de enfocar la atención, de razonar, de pensar, la creatividad, el lenguaje, etc. Pero ojito a los lóbulos prefrontales. En los lóbulos prefrontales está la capacidad para visualizar el futuro, la capacidad para razonar, pensar, evaluar y analizar, la capacidad para trazar planes y estrategias, la capacidad para automotivarnos, autoobservarnos, autocontrolarnos para avanzar a través de la dificultad, la capacidad de empatizar, conectar, comunicarnos, tomar decisiones con perspectiva de medio y largo plazo, no solo movidos por el corto y el ahora, sino puede haber decisiones que nos impliquen y adaptaciones que nos impliquen atravesar una cierta incomodidad ahora para poder estar mucho mejor y abiertos a las grandes oportunidades que se abren en el futuro, lóbulos prefrontales. Pero ahí necesitas tener en cuenta una cosa: cuanta más percepción de amenaza, y los cambios generan percepción de amenaza, más riego, más glucosa, más oxígeno irrigando las áreas primitivas de tu cerebro, menos riego, glucosa y oxígeno llegan a las áreas más evolucionadas. Esto es inversamente proporcional. Más percepción de amenaza, más riego, glucosa y oxígeno aquí, menos te llega aquí. Si no te llega, no ves ningún futuro, lo ves todo negro, no te puedes controlar, no puedes empatizar, no puedes comunicar, no puedes ver el medio y largo y te hundes en el fango. Muy importante, por favor, para todos los líderes y las líderes entender, las investigaciones de Evian Gordon demuestran cómo el cerebro, la motivación del cerebro social se mueve en base a estas dos palancas. Minimizar la amenaza y maximizar la recompensa. En este orden, las emociones de dolor vinculadas a la amenaza generan entre 3 y 6 veces más impacto en el sistema límbico, en el cerebro emocional, más tasa de recuerdo, más interferencia. Mientras hay percepción de amenaza, es difícil entrar en prefrontalización. Y necesitamos líderes prefrontalizados, equipos y organizaciones suficientemente prefrontalizadas para abrazar, crear, aprovechar el futuro. Así que este es el orden. Y precisamente como este es el orden, la primera herramienta que os quiero compartir tiene que ver con cuáles son los dos grandes disparadores de la respuesta de amenaza en nuestro cerebro que llevan más riego, glucosa y oxígeno a las áreas primitivas y nos privan de recursos aquí. Esas dos grandes palancas, esos dos grandes miedos, son el miedo a la sensación de descontrol, que se compensa con la necesidad de control, 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 y que en su exceso mata la capacidad de adaptación. Cuidado con el miedo y el exceso de necesidad de control, que mata la capacidad de adaptación. Y el otro gran miedo que dispara la respuesta de amenaza es el miedo a la sensación de exclusión y de rechazo. No sentirme querido, no sentirme considerado, no sentirme tenido en cuenta, no sentirme parte de la tribu, del clan, de la organización y del equipo. Algo que es desafiante en estos tiempos cuando cada uno estamos al final en nuestras casas trabajando, ¿verdad? Bien, la primera herramienta entonces es el modelo COIN. El modelo COIN refleja las dos grandes palancas que cualquier líder tiene que trabajar. La primera palanca es la palanca del control. Control. Lo primero que tienes que preguntarte como líder es:
qué puede estar reduciendo la sensación de control de mi equipo, de mi organización, y qué puedo hacer para aumentar su sensación de control sobre el entorno, sobre las circunstancias. Y la segunda palanca tiene que ver con la inclusión, lo otro que tienes que gestionar. ¿Qué puede estar afectando a la sensación de exclusión o de rechazo de las personas de mi organización? ¿Qué puedo hacer para aumentar su sensación de inclusión, de ser parte de la tribu? Fundamental para prefrontalizar. La siguiente herramienta, aplicando este conocimiento del cerebro, es el modelo SPA. El modelo SPA quiere decir algo muy sencillo, y es que cuando tú gestionas un cambio imprevisto, lo primero que tienes que gestionar son los sentimientos de las personas. Necesitas abrazar, ser consciente de que el cambio genera miedo, genera resistencia, la incertidumbre, dispara la respuesta a amenaza, la gente va a sentir dudas, temor, etc., rabia incluso al principio como resistencia al cambio. Has de acoger esos sentimientos, abrir un espacio donde la gente se pueda expresar, has de permitir que se expresen. Cuando las personas lo expresan, ya pueden acceder a recursos prefrontales para empezar a abrazar tus ideas, para empezar a compartir y proponer ideas acerca de qué podemos hacer, cuándo, cómo y hacia dónde. Y desde ahí el siguiente paso en el modelo SPA es determinar con la mayor precisión posible cuáles son las acciones críticas a ejecutar en este momento y en esta situación de cambio. No pueden ser 200, tienen que ser 3, 2, 4, 5 a lo sumo, pero a las personas les tiene que generar una sensación de claridad y de certeza de, vale, esto es lo que hay que hacer y esto es por donde hay que ir. Y eso, para eso necesitamos a los líderes. Y el último paso tiene que ver con aplicar la última herramienta que os comparto, es el modelo CAR. El modelo CAR es que cuando hemos abrazado los sentimientos, hemos definido con claridad, los líderes tienen que trabajar las 4 mentalidades que marcan la diferencia para adaptarnos a los cambios. La primera es la mentalidad de crecimiento. Carol, de la psicóloga de la Universidad de Stanford, determinó cómo las personas con mentalidad fija, esas personas que creen que sus capacidades ya vienen dadas de serie genéticamente y que por mucho que hagan o dejen de hacer, su capacidad de mejora o empeoramiento es pequeña, esas personas, su tasa de fracaso en la vida es brutal. Y sin embargo, las personas que tienen mentalidad de crecimiento y que consideran que la capacidad de avanzar en la vida se determina en base a su entrenamiento, a su esfuerzo y a su trabajo, esas personas multiplican sus posibilidades de éxito. Los líderes y las líderes necesitan entrenar a las personas para entender que todo es difícil antes de ser fácil, ¿vale? Recuerda a las personas cómo hubo cosas que efectivamente al principio de vuestra aventura empresarial, de equipo, de lo que sea, fueron difíciles y cómo a partir del trabajo, de la repetición y de la práctica se fueron convirtiendo en fáciles. Hay que instalar este pensamiento en la mente de las personas. La mentalidad de apoyo es el otro gran factor. Las investigadoras de la Universidad de UCLA, Klein y Taylor, demostraron cómo las personas que se orientan al servicio de ayudar a los demás son mucho más resistentes al estrés, y esto nos hace falta en un momento de alta incertidumbre. Redefinir y rediseñar los roles de las personas desde el servicio, que es lo que dirían las personas que reciben tu trabajo con respecto al beneficio que les produce tu función, tu rol. Dale sentido al trabajo de las personas. La mentalidad de resiliencia. Siri, de la Universidad de Buffalo, demostró cómo, por ejemplo, nada de adversidad o muchísima adversidad reduce el bienestar físico, emocional y la satisfacción con la vida de las personas, pero suficiente adversidad nos cocina y nos prepara para ser quienes podemos llegar a ser. Nada de adversidad nos debilita, suficiente adversidad nos hace más poderosos, y eso implica tocar 2 palanquitas. Una, la aceptación, déjate de resistirte a lo que fue, empieza a abrazar lo que es para enfocar tu energía a lo que sí depende de ti y sí puedes controlar y avanzar hacia adelante, que la vida sucede hacia adelante. Y la utilidad. ¿Qué utilidad tiene esta situación para ti, para los demás, para la organización, para el equipo? ¿Cuál es la utilidad que podemos encontrar mirando hacia el futuro, aunque ahora la situación sea incómoda? La última, para acabar, es la mentalidad de desafío. Jamieson, Nock, Mendes de la Universidad de Harvard demostraron que el estrés, además de poder ser de amenaza y dejarnos sin energía, el estrés puede multiplicar nuestra energía y hacernos entrar en lo que se llama peak performance o alto rendimiento. Más foco, más capacidad de automotivación, más capacidad para perseverar, etc., etc. Y eso se basa en que los líderes y las líderes seamos capaces de ayudar a las personas a darse cuenta de cuáles son las fortalezas en las que podemos apoyarnos individual y colectivamente para avanzar hacia el futuro, y qué oportunidades podemos descifrar más allá de la tormenta. Y en todo esto, el papel de los líderes y de las líderes es crítico. Necesitamos, más que nunca, líderes en el
mundo y en las organizaciones. Así que muchísimas gracias a todos los que Gracias.